Muy buenos acuaconfidentes, os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar sobre el Amphibian Ocellaris. Es uno de los peces más conocidos en acuarística y dado que surgen bastantes confusiones en cuanto a su mantenimiento y cuidados, vamos a tratar de arrojar un poco de luz a esta especie al estilo secreto de acuarista. Así que, en primer lugar, quiero enseñaros algo que normalmente no suelo enseñar nunca en los vídeos, y es el trabajo previo al vídeo. De ahí que os traigo estas imágenes. Dado que este tema era un pelín delicado, he cogido todos mis libros que tenía sobre acuarios marinos, así que he encontrado toda esta información y he intentado cotejarla una con otra. Y por si no estuvierais todavía seguros de estos libros, he intentado comparar con estas publicaciones de revistas de que también habían artículos sobre esta increíble especie. Así que toda esta cama en realidad parece pequeño, pero es mi cama de matrimonio. Y todas estas revistas son artículos sobre estos peces. Esto normalmente siempre lo suelo hacer cuando hago una ficha técnica de cualquier pez. Obviamente el pez payaso había bastante información, pero más o menos esto es lo que normalmente suelo tener en casa cuando hago la recerca de la búsqueda de información sobre los peces. Así que esta es una imagen que normalmente no se suele mostrar. Dicho todo esto, es para sencillamente justificar los datos que voy a dar y obviamente no solo me he basado en todas estas publicaciones que ya de por sí son de científicos con un cierto renombre para poder decir luego las conclusiones que he sacado y en relación también a mi experiencia y lo que yo pienso realmente de su mantenimiento. Aparte de esto, por si fuera poco todos estos datos que me han llevado mucho tiempo, he utilizado internet con algunos artículos de foros como el Rift Central o algunos artículos científicos para poder encontrar toda la información y comparar informaciones y realmente sacar algo realmente serio en cuanto a cuidados y mantenimiento. Dado que este era un tema bastante delicado, quería ir más allá de lo que normalmente publicaciones en inglés, publicaciones científicas, artículos científicos de revistas, y creo que previamente a todo esto, eh, otra de las cosas que creo muy importantes es que en la cajetilla de descripción vais a tener un enlace a un documental que se llama El pez estrella, la lucha por la supervivencia, que es un documental muy cortito de 50 minutos que habla sobre el comercio y el impacto que tuvo la película de Buscando a Nemo sobre esta especie. Creo que antes de continuar con este vídeo, lo que deberíais hacer es clicar en el enlace, veros el documental y luego proseguir con este vídeo. Así que, dicho esto, empezamos. Hay que decir que los pomacéntridos, existen unas 370 especies de pomacéntridos. Entre ellos se encuentran los peces damisela, los peces payaso, etcétera. El nombre científico del pez, Amphiprion ocellaris, es uno de los más conocidos, es uno de los peces más emblemáticos a relación de la película Buscando a Nemo, como hemos comentado antes. Pertenecen a la familia de los pomacéntridos y son conocidos como pez payaso, falso pez payaso, debido a una confusión que hubo al principio con el pez payaso pércula. Se conoce también como Nemo. Es uno de los nombres comunes que han nacido después del estreno de la película. Antes se llamaban peces payaso y a partir de 2005, no sé cuándo fue el estreno, empezaron a utilizarse como un nombre común pez Nemo. Pez payaso ocelado, perdón, pez payaso ocelado, pez anémona, pez payaso rojo de tres bandas o pez payaso común. El descubridor fue Cuvier en 1830 y es un icono increíble de la acuarística. La distribución geográfica lo encontramos en Asia y Oceanía, principalmente en el Océano Pacífico, en la zona occidental, y es la zona esa indopacífica que encontramos. Lo que pasa es que la distribución del Ocellaris principalmente lo vamos a encontrar en unas islas pequeñas que son la Nicobar, la Andamán, las Molucas, las Ryukyu, y también en el noroeste, perdón, de Australia. Es una distribución de islas que pertenecen a los países de Australia, Indonesia, Tailandia, Filipinas y creo que también Taiwán y Singapur.
Los hábitats son zonas de arrecife con fondos normalmente coralinos. Son aguas con cierta corriente, pero también lo encontramos en zonas también bastante resguardadas, con aguas tranquilas, zonas también costeras turbias y en lagunas marinas de arrecife. Estos peces y esta especie en concreto lo encontramos entre 1 metro a 15 metros de profundidad. Es raro que lo encontremos en aguas más profundas o en zonas con más zonas de lecho más profundo marino. La temperatura para mantenerlos, en general, la mayoría de publicaciones coinciden entre los 24 a los 27 grados. Sí que es cierto que muchas de ellas hacen mención a que se mantenga con una temperatura ligeramente más cálida de lo que normalmente utilizamos en Arrecife, 24-25. Así que yo me atrevería a decir que deberían mantenerse sobre los 26 grados, sería lo más correcto. El tamaño máximo de los peces, digamos que el macho crece entre unos 6 a unos 8 centímetros y las hembras son mucho más grandes. Las hembras pueden medir entre los 10 a los 12 centímetros. La mayoría de publicaciones coinciden que las hembras miden unos 11 centímetros de máxima en arrecife de tamaño máximo, aunque sí que es cierto que hay algunos artículos que apuntan a que en la naturaleza rara vez, pero se pueden contar en ejemplares de unos 13 a incluso 15 centímetros. También es cierto que yo estos datos no creo que están más cercanos a los 11 centímetros que no a los 15 centímetros. Creo que quizá ahí en algunas publicaciones hubo alguna confusión con alguna otra especie de pez payaso que sí que crece tanto. Así que vamos a dar como bueno sobre los 8 centímetros los machos, sobre 11 centímetros las hembras. Luego explicaremos por qué las hembras crecen más que los machos. Y ahora vamos a hablar de uno de los temas más delicados que ha tenido bastante polémica en YouTube, pero que yo creo que la mayoría de publicaciones lo tienen bastante claro, y es el tipo de acuario necesario para mantener a los peces payaso. Vamos allá. Voy a dar una opinión va a ser mi opinión y luego también va a ser la opinión de los artículos. En primer lugar, yo creo que mantener un pez payaso en menos de 100 litros no sería lo más adecuado. Yo creo que un pez payaso debe estar entre los 100, incluso los 200 litros para una sola pareja, y en caso, por ejemplo, de tener 4 o 5 ejemplares o un grupo de ejemplares, de unos 10 ejemplares, necesitamos acuarios de 600 litros para que estén bien cuidados. ¿Por qué digo esto? Es muy sencillo. Sí que es cierto que el pez anémona suele permanecer durante gran parte del tiempo en su anémona, pero hay que decir que en su medio natural las anémonas incluso pueden crecer a 1 metro de tamaño. Entonces, realmente 1 metro de espacio da para realmente que el pez pueda nadar absolutamente por toda esa anémona y tiene un gran nado. Además, sabemos que no solo se limitan a esa zona, sino que también son peces bastante curiosos que suelen explorar la zona colindante a la anémona. No es solo algo fijo de que va a pasar la vida siempre en la anémona. Además, para ir a buscar alimento también suelen salir de la anémona. Por lo tanto, debe ser un acuario un poco más grande que no los nano acuarios que normalmente se venden. Otra cosa que hay que tener en cuenta y sobre todo para no confundir a la gente es que a veces se habla del acuario pequeño, pero no del acuario pequeño para mantener esta especie, pero no se habla del grado de dificultad. El grado de dificultad de un acuario es inversamente proporcional a su tamaño. Es decir, que un error con un acuario, un error de medición de parámetros, de evaporación, de equivocación al aditar productos, un error de ese tipo en un acuario nano o pico reef produce automáticamente un desastre total en toda la colonia de animales y rápidamente todos los animales mueren. ¿Qué pasa? Que si se da una cierta imagen de facilidad de acuario pequeño con nemos y una anémona, si bien es cierto, es un pez bastante resistente, lo que vamos a ver principalmente son muchísimos casos de algas por doquier, muchísimos casos de al final ver cómo la anémona acaba muriendo. Hay que decir que el pez payaso es relativamente, digo relativa porque a veces se da por hecho de que son súper resistentes y realmente mantenerlos con nitratos demasiado altos es como estar fumando toda tu vida.
realmente, aunque el pez payaso tenga una cierta resistencia, la anémona, al ser un invertebrado, es muy sensible a cualquier desastre en los cambios de parámetro. Viene unido a pues el tema de que la fluctuación de parámetros requiere de muchísimo estar mucho más atento al acuario y es imposible, o yo creo que es imposible dar una imagen de facilidad cuando realmente sabemos, o la gente que mínimamente entiende del tema, que un mini reef es como una especie de bonsai. Existe un ejercicio de estilo y técnica para poder llevarlo a cabo y nunca perdonan los errores de un principiante. Por lo tanto, un pico reef o un nano reef no es para principiantes, no es para un padre y un hijo que quieran tener un Nemo. Son muy fáciles, son muy accesibles a nivel económicamente y necesitan menos trabajo de mantenimiento, pero necesitan una constancia y un análisis de todos los factores cada día, controlar qué está ocurriendo, tener muy bien asimilado el tema de dar de comer. Entonces, realmente, si una persona que esté comenzando no puede empezar con un pico reef o un nano reef con estos animales. Es mi recomendación personal. Y fruto de ello, y para justificar esta afirmación, me baso en los miles de anuncios que hay en Mil Anuncios, en Wallapop, en las aplicaciones de compra y venta de segunda mano. Encontramos muchos pico reef, nano reef, acuarios pequeños de marino que han estado, que los han vendido porque realmente se han cansado o no han sabido llevar bien ese acuario. Esto es importante a tener en cuenta. Dicho esto, el acuario debe ser de unos 100 a unos 200 litros para una pareja. Yo recomiendo normalmente poner una anémona, aunque sí que es cierto que no suelen tampoco, pueden vivir sin anémona, pero yo creo que para poder verse toda la esplendosidad de comportamiento de este animal es importante poner una anémona. Luego os aconsejaré algunas anémonas que normalmente suelen usarse para que estén encima estos peces. Hay que decir también que hay que poner un fondo de arena fina, normal de arrecife, sobre todo buenas estructuras de roca para que las anémonas suelan anclarse bien. Las anémonas necesitan una buena iluminación, la gran mayoría de ellas, por lo tanto, una iluminación intensa. Es cierto que si no ponéis anémona, obviamente no hace falta tanta iluminación, pero sí que es cierto que la gran mayoría de anémonas necesitan una buena iluminación. Hay que también realizar cambios frecuentes de agua. Acuarios de menos de 100 litros, y aquí voy a hablar de los dos, sí que requieren de más cambios de agua. Hay que decir que un nanorif o un picorif cada semana o incluso 2 veces a la semana hay que hacer cambios graduales con mucho cuidado de hacer los cambios, ya que las variaciones son mucho más rápidas en acuarios nano. Es mucho más difícil mantener un acuario nano. De hecho, para mi opinión personal, un acuario nano o lo empiezas todo vivo, arena viva, roca viva, incluso agua viva, o realmente vas a tener muchos problemas porque vas a partir de una base muy de inicio que a lo mejor en acuarios más grandes el ecosistema se autorregula mucho más antes, pero en acuarios pequeños hay problemas serios de absorción rápida de nutrientes por parte de las algas y vemos unos booms increíbles en NanoReef que se podían haber solucionado con otro tipo de prudencia a la hora de montarlo. En cualquier caso, tiene que haber un buen filtro y una buena calidad de agua, no proporcionarle nitratos a más de 5 ppm y evidentemente nitritos y amoníacos nunca con estos peces. Esto es importante darle una calidad en general de vida a estos peces, ya que si no lo que vamos a encontrar serán enfermedades, colores pálidos, comportamientos extraños, espasmos, etc. Mantenerlo en nano nos va a dar muchos problemas a la hora de variaciones de temperatura. Un espacio pequeño se calienta y se enfría mucho más rápido en relación a su entorno que en un espacio más grande, y además a veces hay problemas de que hay que taparlos para que no salten los animales. Por lo tanto, si se tapan para que no salten los animales, porque normalmente los acuarios pequeños no llevan rebordes de antirresalto, si lo tapamos con una tapa de cristal o metacrilato, la luz del foco no va a incidir correctamente a través del cristal a la anémona. Por lo tanto, son muchos factores que nos hacen decir que una persona que está empezando es erróneo
que empiece con un acuario pequeño con Nemos. En cuanto a parámetros de pH, entre 8.1 a 8.3, también es cierto que estos peces aguantan rangos de 8.0, de 7.9 a 8.4, pero el rango correcto sería ese. La densidad entre 1020 a 1025, también bastante amplia. Y la alimentación hay que tener en cuenta que es un pez omnívoro. Básicamente la dieta en la naturaleza se basa en zooplancton, se basa también en bastantes algas filamentosas, pero también puede comer pequeños invertebrados. Con pequeños invertebrados no me refiero a los invertebrados que también pueden hacer simbiosis, Toramboniensis, que pueden hacer simbiosis con la propia anémona al mismo tiempo que el pez payaso, sino me refiero pues al Mysis, a la Artemia. Es un animal que no presenta complejidades a la hora de alimentación, acepta bastante bien cualquier tipo de alimentación. Lo que sí que es bueno es ir variando la alimentación. Podéis darle alimento vivo, congelado, seco, comen perfectamente la escama y el gránulo. Podéis darle también trocitos de pescado, camarones pequeños, teniendo mucho en cuenta que no ensucien el agua, o sea, lavarlos bien. Podéis darles salmuera, trocitos de gamba bien limpios. Y sí que es cierto que yo completaría un poco la dieta vegetal pues con lo típico de alga nori o alga espirulina. Cualquier tipo de esto de materia vegetal también ayuda también a tener todo el abanico de vitaminas que necesitan estos animales. Realmente es muy extenso la alimentación que se le puede dar a estos animales, desde quironómidos, dafnia, carne de mejillón. Hay un gran abanico, incluso las papillas comerciales para peces marinos también las aceptan sin ningún problema. El temperamento es otra de las cosas que también es bastante delicado. Los peces payaso en general son peces agresivos y son peces muy agresivos, tanto agresivos defendiendo su territorio como defendiendo a la anémona, como defendiendo a sus crías. Son peces bastante insistentes a la hora de echar animales que están intentando comerse a una anémona, comerse a las crías o intentando molestar a el territorio que ellos defensan. Si queréis poner, se pueden mantener en solitario, aunque yo siempre aconsejo poner una pareja, ya que es mucho mejor y podéis ver incluso los comportamientos de cría y apareamiento. Aunque también podéis poner grupos de estos peces siempre y cuando midan menos de 5 centímetros, o sea, sean juveniles, sean pequeños. Y además sean introducidos a la vez. Todos los peces payaso deben ser introducidos a la vez si van a convivir con otro ejemplar de su misma especie, ya que si no, si una vez se establece, por ejemplo, una pareja en una anémona, si pretendemos meter un individuo más pequeño, lo que va a pasar es que esa pareja al final va a acabar picando a ese animal y lo va a estar echando constantemente del territorio, y si el acuario es demasiado pequeño, obviamente el pez va a morir. Se pueden tener incluso dos parejas o más de dos parejas, pero estamos hablando de acuarios realmente grandes, con muy buena distribución de corales, con muy buena distribución de anémonas, con muy buena distribución de los territorios. Entonces, esos acuarios grandes sí que podemos tener diferentes especies de pez payaso, aunque yo siempre aconsejo no mezclar las especies de peces payaso, principalmente, y mucho menos en acuarios de 100 a 200 litros, en el cual van a tener una cierta agresividad. Normalmente, si metemos un grupo al mismo tiempo, al final se acaban estableciendo una pareja dominante donde la hembra siempre es la líder del grupo, se genera una especie de jerarquías, y estas jerarquías también hace que finalmente la pareja se separe, se vaya a una anémona, el otro grupo se quede pues en la zona, en una anémona secundaria. Entonces realmente tienen comportamientos muy interesantes a niveles jerárquicos y de línea sucesoria. Es muy interesante observar estos comportamientos en estos peces. Otra de las cosas de su comportamiento es el tema de la simbiosis en sí misma. La simbiosis es un término que se establece en 1868 con Colin Wood, que fue la primera persona que estableció esto, que dice que la simbiosis es una correlación entre un bien mutuo entre dos especies que gracias a ellas permiten la supervivencia de esa misma especie. A veces hay bastante polémica, sobre todo en las publicaciones, sobre si lo que tienen, la relación que tienen el pez payaso y la anémona es simbiosis o comensalismo. Comensalismo es que en vez de tú me das y yo te doy, es sencillamente tú me das y yo no te doy. Entonces, si cuando es solo una dirección que solo ayuda a uno de las dos cosas, se conoce como comensalismo. Entonces, hay veces que no queda muy claro este término, si es simbiosis o es comensalismo en la relación que lleva la anémona y el pez payaso.
El pez payaso además suele hacer simbiosis con casi cualquier cosa, desde gusanos tubícolas, yo he visto hacer simbiosis en sarcofitones, yo he visto hacer simbiosis en macroalgas y yo he visto hacer simbiosis incluso con la anémona del cangrejo pompón. Así que realmente un pez payaso el instinto lo tiene, aunque hay algunos que directamente no aceptan ninguna anémona y directamente van a los huecos de las rocas o a cualquier sitio en el cual se sientan protegidos a nivel de cueva o cualquier cosa de estas. Y evidentemente también comentaros que no hace falta decirlo, pero por si acaso las anémonas son extremadamente urticantes, siempre hay que manipularlas con cuidado y obviamente no todas las anémonas sirven. De hecho, solo hay unos 10 géneros de especies que hacen que puedan albergar a peces payaso. De hecho, hay anémonas que son terriblemente agresivas que incluso podrían realmente matar a estos tipos de peces. En general, no pueden convivir perfectamente con cualquier otro invertebrado de coral. Es genial para mantener en acuarios de corales, de reef. Lo que sí que es cierto que quizá por su movimiento, depende qué tipo de anémonas o sobre todo anémonas incrustantes, sí que por su movimiento o por su aceptación a esa anémona puede ser que la contraiga y haga que mantenga todo el rato los pólipos cerrados. Las anémonas que más se recomiendan para estos peces serían los Cryptodendrum, las Entacmeas, las Heteractis, especialmente la magnífica, y en el caso de las Ectilodáctilas, la Gigantea y la Mertensis serían las que más se usan para mantener a estos animales. La longevidad del pez payaso normalmente en acuarios muy pequeños, en nanorreef y en reef, con altos nitratos, que es lo que normalmente por desgracia se mantienen, encontramos que la longevidad suele ir entre unos 3 a unos 6 años. Si lo mantenemos en acuarios más grandes, de unos 100 a unos 200 litros, con buena calidad de agua y con unos parámetros ligeramente estables, pueden vivir incluso entre 6 a 10 años. Y para cuidadores experimentados que realmente controlan todo estos cuidados y mantenimiento, pueden llegar a vivir entre 15 a 27 años, si no más. Es por tanto también que es una especie bastante longeva si se mantiene en correcto, con correctos cuidados. La experiencia para mantenerlo es bastante fácil mantenerlo, ya hemos dicho que es una especie resistente, pero que obviamente hay que mantenerlos con unas ciertas garantías de cuidado. La zona natatoria normalmente lo vamos a encontrar en su anémona y también lo encontramos en el suelo, en el sustrato, pero pueden nadar por todo el acuario y por todas las zonas del arrecife, incluso resguardándose en los huecos. Cuando normalmente los introducimos, nadan en la superficie, es un comportamiento bastante normal. Incluso aún teniendo anémonas en la decoración, en su etapa inicial de aclimatamiento suelen estar en la zona de la superficie. Básicamente esto es porque la mayoría de ejemplares que nos llegan a día de hoy a nuestras casas y a los comercios son ejemplares que han sido criados en cautividad y en cautividad directamente nunca han tenido un contacto con ninguna anémona. Por lo tanto, el pez no identifica la anémona como algo vital. Es por eso que estos peces pueden vivir sin anémona perfectamente. Lo que sí que es cierto es que una vez ya identifican el instinto de ir a resguardarse en la anémona, si son jóvenes, tardarán bastante en tomar confianza y bajar a la anémona. Y también es cierto que estos peces no son inmunes a la anémona. Es un proceso también que tienen que pasar en las cuales tienen que adaptar las células de la mucosa y todo lo que es la mucosa para directamente ser inmunes a la anémona. Por lo tanto, ese periodo, ese proceso en el que el pez nada en torno a la anémona, frotando ligeramente el vientre y las aletas ventrales y poco a poco va pasando desde los extremos de los tentáculos al interior, es un proceso de aclimatamiento que un pez que nunca ha tenido en contacto con la anémona no tiene la protección que poco a poco se tiene que ir labrando. Pues por eso que no se os ocurra nunca, aunque ya creo que esto ya lo sabe todo el mundo, de coger el pez y directamente acercarlo a la anémona si nunca ha estado en anémona, porque entonces recibirá una picadura, porque es un proceso de que se tiene que aclimatar la mucosa a las células urticantes de la anémona.
Básicamente ese proceso es muy sencillo. Los peces payaso tienen una mucosa un pelín más grande que normalmente la mucosa de otros peces. Entonces lo que hacen es ellos a través de las células urticantes que tienen las anémonas, unos llamadas nematocitos, da igual el nombre, lo que hacen es se impregnan de esas células urticantes, de esa misma sustancia tóxica. Es un proceso que cuando nacen desde pequeños ya se asimila y se asimila, pero cuando son más grandes lo pueden hacer, pero más lentamente, y lo que hacen es asimilar esas células que inhiben la acción de que la anémona lo perciba como un atacante o como algo a defenderse de ellos. Entonces, como tienen las mismas células urticantes, quedan como camufladas y la anémona lo detecta directamente como una zona más de la propia anémona. Esto se adquiere en la etapa de larva, cuando normalmente los huevos se depositan en la base de la anémona y incluso algunos ejemplares se alimentan un poco de estas células para autoinmunizarse. Es un procedimiento muy interesante que está muy poco estudiado realmente y hay varias teorías a veces también se cree que es un tema del movimiento tan curioso que tienen en la anémona, que la anémona directamente lo identifica como un pez concreto y eso también hace que no la ataque. En cualquier caso hay varias teorías, pero yo creo que la de la mucosa es increíblemente veraz. Es difícil también justificar las capturas de estos peces de su medio salvaje, ya que se sabe absolutamente que son muy fáciles de criar en criadero y a día de hoy también los rangos de crías en cautividad son mucho más amplios. Igualmente hay un grueso bastante grande que os sorprenderíais de especies que vienen salvajes y que están en un estado bastante delicado y que hay que mantener unas cuotas de explotación y controlarlas absolutamente, que a veces es bastante complejo. Tenéis el documental donde lo explico. El dimorfismo sexual de estas especies, las hembras son más grandes que los machos. Esto es bastante fácil de ver cuando tenemos las parejas ya formadas, quizá cuando son juveniles de 5 a 6, de 4 o 5 centímetros es más difícil. Hay que decir que los peces payasos son hermafroditas, proterándricos y secuenciales, que esto básicamente significa que tienen los dos sexos y pueden pasar de uno al otro. Esto es el tema del hermafroditismo. Luego el proterandriquismo significa que todos los ejemplares nacen siendo hombres y hay un momento en el cual uno de ellos, el más fuerte, hace que se transforme en una hembra. Y son secuenciales porque mantienen una secuencia, es decir, que si la hembra dominante del grupo, que siempre es una hembra y es la más grande, se muere, se va, la extraen de su medio natural, el siguiente en la escala, que por tanto es un macho, porque todos los demás son machos, pasa de ser un macho a cambiar de sexo y ser una hembra, el siguiente macho, que sería el tercero en la escala sucesoria, toma el rol de macho. Es por eso que hay una secuencia en general en cuanto a sexos y en cuanto a la maduración. Esto es muy interesante y muchos de ellos, de los peces damisela, tienen esta capacidad incluso pueden llegar a revertir el sexo en un momento dado. Entonces es muy interesante que puedan ir fluctuando sexualmente de un género al otro género. Esto es absolutamente un tema increíble de la naturaleza. Y además, otra de las cosas muy interesantes es que siempre que la hembra esté presente en la manada jerárquica, en la jerarquía, todos los demás ejemplares se inhibe la capacidad de cambiar de sexo. Esto es uno de los temas más fascinantes en estos animales. Los peces payaso, a pesar de que son bastante resistentes y que tienen una mucosa bastante gruesa, son sensibles a protozoos. Protozoos del género Broclinella, que alteran consistentemente esa mucosa, la piel, hacen que también los ojos se pongan translúcidos y que tengan cuadros serios. Además, también les afecta el Odinium, el Cryptocarium, son bastante carne de cañón de estos parásitos. Hay que tener en cuenta una cosa bastante importante y es que cuando entran en enfermedad, cuando entran en una etapa de enfermedad, la mucosa depende del tratamiento, ya sea por el medicamento o por la enfermedad en sí. En el momento en que la mucosa se ve afectada
por estos parásitos o por estos protozoos, hay que tener mucho cuidado, ya que rápidamente se vuelven vulnerables porque pierden la inmunidad a ser atacados por la anémona. Es por eso que un pez enfermo es recomendable no poner una anémona junto a él, porque si le desaparece la mucosa, le desaparece la protección que tienen contra esa anémona. Volviendo al tema de la simbiosis, decir que qué recibe cada animal de cada animal, es decir, qué recibe la anémona del pez payaso y qué recibe el payaso de la anémona. En el caso del pez payaso, lo que recibe en parte es una cierta protección amparada en los brazos urticantes de la anémona, que esto también tiene como retroalimentación el tema de que la anémona al mismo tiempo también hay algunas especies que son propensas a comerse anémonas, que en ese caso sería el pez payaso el que defendería la anémona. Por lo tanto, en este sentido hay veces que depende de qué depredadores el pez payaso se camufla en la anémona y se esconde, y depende que otros depredadores, en el caso de la anémona, es el pez payaso el que mediante un esfuerzo muy fuerte hace que se ahuyenten a las anémonas. También es cierto que se ha encontrado anémonas en las cuales los peces payaso alimentaban a la anémona, es decir, que también la anémona recibe una cierta cantidad o a lo mejor de algunos pedacitos que caía de comida del pez payaso en la anémona, eso también servía de alimentación para la propia anémona. También la anémona recibe una cierta limpieza. Los peces payasos son muy cuidadosos con el entorno de la anémona y suelen limpiarla, asearla, que no haya arena, oxigenarla. Una de las mejores cosas que recibe el pez payaso, la anémona, perdón, es la oxigenación. El pez payaso también recibe cosas como por ejemplo un nido totalmente urticante para poder desarrollar todo lo que sería la fecundación y el desarrollo de todos los huevos y de todas sus crías, una protección en sí misma, un hogar bastante consistente. En general son muchos los factores de beneficio entre uno y otro, así que yo, mi opinión personal es que más que comensalismo es simbiosis. De hecho, hay pruebas que determinan que cuando se coge a lo mejor una colonia de peces de una anémona, finalmente esa anémona acaba desapareciendo al cabo de pocos días depredada por otro tipo de animales marinos. Es por eso que yo sí que creo que existe una auténtica relación de simbiosis y no de comensalismo entre estas dos especies. Decir también que muchos de ellos se aclimatan por ejemplo, a la anémona actinidia o a las anémonas del género Condylactis también, a pesar de no ser de su mismo hábitat en la naturaleza. En última instancia, el pez Ocelaris se suele confundir con el pércula. El pércula es igual o muy similar en cuanto a patrón, lo que pasa es que normalmente tienen mayor cantidad de líneas negras interlineales entre colores, entre el naranja y el blanco. Son mucho más gruesas las líneas negras y tienen una cabeza un poco más robusta. Yo los veo con una cabeza un poco más. Otras cosas también a tener en cuenta es el precio. Los precios de los peces Ocelaris suelen costar entre los 8 euros, 7-8 euros, incluso pueden llegar los 100 euros en el caso de ejemplares seleccionados. Esto es un rango muy amplio. En realidad, esta especie, sin ningún tipo de patrón excesivamente particular, es decir, quiero decir, a día de hoy se han conseguido pues tipo snowflakes, tipo pues variedades concretas con unos colores donde el blanco coge más el color del pez, con punteado blanco. Bueno, temas de criadores y selección artificial, como siempre suele pasar con la mayoría de especies, y que eso pues luego los venden a unos precios exorbitados. A mí personalmente, y sin faltar para nada a esos peces, creo que es mucho más hermoso el pez Ocelaris directamente con las líneas originales en blanco y naranja. Los ejemplares blancos o todo negros pues no me acaban de convencer mucho. En cualquier caso, estos ejemplares, si no tienen hibridaciones extrañas ni colores extraños, suelen costar entre los 8 euros a los 15, 16, 18 como mucho. Son peces relativamente económicos. Y bien, toda esta ha sido la información sobre este increíble especie, el pez payaso, que espero que os haya gustado. Y lo dicho, comentar, darle a like, muchas gracias, un saludo y hasta la próxima.